renuncia 2, renuncia 3, y de un enfoque. En estos 6 versículos hay renuncia 1, renuncia 2, una renuncia 3 y hay un enfoque. Cuando nos metemos a escudriñar, a navegar en lo profundo de las palabras del Señor Jesús, encontramos esas perlas preciosas. Versículo 57 de Lucas 9. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otros pasajes del Evangelio encontramos que el Señor le dice a algunos: bueno, ven, sígueme. Pero Él acá está viendo más allá del apresuramiento de esta primera persona, de este individuo. Y cuando digo individuo no es despectivo, me refiero a la persona en sí. Suena como que, claro, escuchó hablar de él, ve lo que él hace, se anima, quiere, tiene la intención, es muy buena tu intención. Y la de este primer hombre acá, la de este primer individuo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y es como que el Señor le dice: ¿estás seguro? No lo dice el texto, pero surge la expresión necesaria, como que nosotros decimos: ¿qué le quiso decir con todo esto? Mirá que mi vida es una vida de celeridad. Yo tengo un ministerio que cumplir, anunciar el reino de Dios, y yo sé que la voluntad del Padre es que yo vaya a la cruz. Y Él, en su omnipotencia, ya sabía que tenía no más de 3 años, y sabía que había una premura para que los que le siguieran, como los que siguen acá esta iglesia, que se ha fundado hace muchos años ya, y ya están acá, y sigue creciendo, la gente, los hermanos, las hermanas que están al frente, ven esa necesidad de seguir extendiendo el reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer renunciamiento? Renunciar a las comodidades. Porque cuando le dice: mirá que un zorro, un animalito del campo, tiene donde dormir y duerme bien, porque su naturaleza es ser zorro. No necesita una buena almohada, un buen colchón, sábanas limpias, almidonadas como hacía mi abuela en aquel tiempo cuando yo era niño, y a mí no me gustaba dormir en sábanas almidonadas porque las sentía demasiado duras. Y Él sabe que las aves de los cielos, que Él las creó y que ninguna cae a tierra sin que Él lo sepa, tienen su sustento, tienen donde buscar agua, tienen su plumaje, pueden soportar el calor, pueden soportar el frío, están acostumbradas a eso. Es su naturaleza porque es ave. Entonces, primer renunciamiento: renunciar a las comodidades. Por el Evangelio de Mateo, porque en Mateo también está, sabemos que el que se acerca primero es un escriba. ¿Y qué eran los escribas? Los escribas en el tiempo del Señor Jesús, y quiero que entienda esto, hermano, hermana querida, esto es en contexto hebreo. Esto fue escrito hace muchos años, en el tiempo del Señor Jesús. Por eso es que yo me voy a permitir, en el tiempo que tengo, explicarle por qué tenemos que adecuarnos a cuando el Señor Jesús lo dijo. Si no, no lo vamos a entender. Renunciar a las comodidades. Por el Evangelio de Mateo sabemos que este hombre es un escriba, porque ahí dice Mateo: se acercó un escriba. ¿Y qué eran los escribas? Eran los estudiosos de la época. Hoy diríamos los abogados. Tenían varias funciones en la sociedad de la época.
y eran de un estatus social elevado. Repito, eran de un estatus social elevado. Por ahí usted escuchó decir, sí, esa familia es una familia bien acomodada. Nosotros entendemos en el lenguaje occidental, nuestro argentino, latinoamericano, que es una familia que tiene un buen pasar. No son millonarios, pero viven bien. Entonces, Señor, como lo sabe todo, es como que le dice, ¿estás seguro? Porque la dinámica del Señor Jesús concentra su energía en servir más que en su comodidad personal. Él lo demuestra así con su vivir. Y Él espera que sus discípulos, los que ya le seguían y los que le iban a seguir a futuro, y los que le siguieron en la Edad Media, y los que le siguieron en la década del 2000, y los que le estamos siguiendo en el 2021, y los que le van a seguir en el año que viene y en la próxima década, sepamos que hay al menos 3 puntos de renunciamiento. 1, comodidades. Cuando conocemos a Cristo y Cristo viene a nuestro corazón y el Espíritu Santo nos sella con ese sello que no se puede borrar, nos impele a llevar el Evangelio, a hablarle a la gente, a darle agua al que tiene sed. Y Él da el ejemplo. Él viene de familia pobre. ¿Quién? El Señor Jesús. Viene de familia pobre. Le prestaron un pesebre porque no hay lugar para Él en la posada. Los adoradores no son judíos, no son de su mismo pueblo, son prestados, vienen del oriente. Algunos estudiosos dicen que unos eran de la India, otros eran de Egipto, no lo sé, pero no son de su pueblo. Él viajó decenas y decenas de kilómetros en barcas prestadas. Él no tenía nada, todo se lo prestaban. Para la entrada triunfante en Jerusalén, porque Él hace una entrada triunfante a Jerusalén, le prestan un pollino, o sea, un burrito. Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. No es de Él ese burrito, se lo prestaron. Quiere comer la cena con sus discípulos y no tiene su propia casa, no tiene casa propia. Entonces alguien le presta un aposento, un salón. Pero vamos más allá. La cruz que va a cargar no es de Él. Es suya y es mía. Usted la tendría que llevar, yo la tendría que llevar. Pero Él decide cargarla. ¿Para qué? Para que vos y yo hoy seamos salvos por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él es levantado en el Gólgota, entre el cielo y la tierra. ¿Para qué? Para darnos vida y vida eterna. Él decide cargar la cruz en tu lugar y el mío, porque Él nos ama desde antes de la fundación del mundo. Lo dice la Biblia, lo dice el texto, este libro sagrado que nosotros amamos porque es la palabra de Dios. En aquel tiempo no se pagaba seguro de sepelio, no había obras sociales. Hoy usted puede pagar un seguro de sepelio para que cuando llegue el día de su partida, la familia no salga desesperada a buscar los servicios para tal situación, obras médicas, obras sociales médicas. Él no tiene nada. ¿Y cómo sé que no tiene nada? Primero, porque no era la costumbre, y segundo, porque la Biblia dice que no, cuando Él muere y lo van a sepultar, no tenía tumba de Él. ¿Y quién se la prestó? Un rico de la época, José de Arimatea, le dice: yo tengo allá una tumba, yo se la doy. Jesús no tiene nada material. Jesús tiene pasión por las almas. Jesús tiene pasión por la felicidad y la fe de la gente de su época. Y es tal el impacto de la doctrina y de la enseñanza de Jesús, que después que el Señor Jesús es arrebatado al cielo, los discípulos se llenan de una energía espiritual que dicen: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y se levantan a través de los siglos decenas y decenas de predicadores, de predicadoras, de diáconos, diaconisas, pastores, hermanos, hermanas, evangelistas, maestros. Se levanta gente que dice:
yo no lo conocí personalmente, pero a mí me hablaron de Él y me dijeron, tú necesitas de Cristo. Él es el Señor, Él es el Redentor, Él es el Salvador. Él es el que tú andas buscando y hasta hoy nunca lo encontraste. Y lo encontraban por la fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y nace el cristianismo hasta el día de hoy. Cristianismo que muchos buscan destruir, socavar los cimientos de nuestra fe. Pero ¿saben qué? No se lo vamos a permitir, porque vamos a seguir congregándonos y vamos a seguir predicando. Pero no me quiero ir del tema. Versículo 60, 59. Y dijo a otro, ahí había otro, le siguen varios, ¿verdad? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Es lógico, es cierto. Pero acá viene uno de los versículos más difíciles de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. No le dice, ven y sígame. Nota ese detalle. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. No le dice, vení, ha muerto su padre. Y para el judío, la muerte de un ser querido era algo muy traumático, muy duro, muy difícil de sobrellevar. El duelo duraba 1 año. Sí, escuche bien. El duelo duraba 1 año. Pero tenía 3 partes. Se sepultaba al padre el mismo día, dentro de las 24 horas, por la ley del duelo o ley del Shiva en hebreo. Hasta el día de hoy, los judíos religiosos lo practican así. Se sepultaba dentro de las 24 horas y la esposa, los hijos, las hijas, todos los seres queridos más cercanos se encerraban en su casa y no salían para nada durante 7 días. Los hijos varones se dejaban crecer la barba como señal de dolor, de angustia. Y esos 7 días iban los seres queridos a ayudarle, a cocinarle, a hacerle las compras, a llevarle los víveres, y ellos estaban todos esos 7 días en silencio absoluto, no hablaba nadie. Solamente hablaba si alguno de los seres queridos le hacía una pregunta. Pero luego de los 7 días venían 30 días más, menos rigurosos. Ya podían salir a la calle, ir hasta la esquina, hasta la despensa y volver. Yo lo hago, lo parafraseo en lenguaje nuestro para que usted entienda. Podían salir, ir y volver. Están de duelo. Murió el padre de la familia. Y en el contexto hebreo, el padre de la familia era un jeque. Era la máxima autoridad. Que muera el padre era muy doloroso, muy traumático en el contexto hebreo. Después que pasaban esos 30 días, tenían que pasar otros meses hasta que se cumpla literalmente 1 año. Algunos estudiosos dicen que se sacaba el cuerpo de ese cementerio y lo llevaban a una urna más pequeña, lo más posible, lo más cercano a el templo de Jerusalén, porque el segundo templo todavía estaba en pie. El segundo templo fue destruido recién en el año 70 después de Cristo. Todo judío quería ser sepultado en lo más cercano al segundo templo, el templo de los judíos, donde ellos iban a adorar. Entonces, si el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿dónde estaba este hombre? En la calle, lógico, estaba en la calle, estaba ahí, mirándolo a Jesús. O sea que ya habían pasado los 7 días de exclusión total. Él ya estaba afuera. Ya había pasado el año también. ¿Por qué nos damos cuenta?
porque al año volvían a la casa, juntaban a la familia y se leía el testamento. Y en el testamento el padre que lo escribía con tiempo decía, bueno, estas 20 hectáreas para vos, estas 100 hectáreas para vos, estas 40 ovejas para vos, estos 20 camellos para vos. Se repartía la herencia, o sea, dinero, bienes materiales, plata. Entonces cuando el Señor le dice al segundo renunciamiento, yo le puse como título, renunciar a la tradición cultural y a la ambición por la plata. Porque lo cultural en los judíos es muy fuerte. Y el dinero también. ¿Se acuerdan del joven rico que guardaba todos los mandamientos, pero no los pudo seguir al Señor Jesús? Porque tenía que dejar mucho dinero atrás. Entonces esto me trae una palabra que usted sí la conoce, porque tiene que ver con el primero que se acerca y el segundo. Acá no es una cuestión de tener que dejar cosas. Y nosotros los seres humanos, todos somos así. Nos cuesta renunciar a ciertas cosas. Y entra en juego acá una palabra que usted sí la conoce, la palabra estatus. Yo fui muy acomplejado cuando iba al colegio porque tengo un solo hermano, pero mi papá era empleado ferroviario y vivíamos con lo justo. Con lo justo, en ese tiempo mi mamá no terminó los estudios, ella abandonó el colegio, entonces el único sueldo que entraba a la casa era el sueldo de mi papá. Y el sueldo de un ferroviario era un sueldo normal. Así que había ciertas limitaciones. Y mi esposa sabe lo que digo porque su papá también era ferroviario. En aquel tiempo Metán crecía con el ferrocarril. Entonces, había veces que no había para la cena. Me cuentan algunos amigos míos que sus padres también eran ferroviarios, que muchas veces comían fideo hervido al mediodía y fideo hervido a la noche o mate cocido. No había. Entonces, mis compañeros del colegio eran chicos adinerados de Metán. Entonces yo me sentía ameno. Imagínate, en la preadolescencia, adolescencia, juventud, yo me automarginaba porque no tenía el estatus de mis compañeros o de algunos de mis amigos. ¿Y qué es el estatus? Escuche bien. Estatus es ganar el dinero, es gastar el dinero que no tengo en aquello que no necesito para aparentar lo que no soy y caerles bien a los que me caen mal. ¿Quiere que se lo diga de nuevo? Estatus es gastar el dinero que no tengo en aquello que no necesito. Hacé memoria, ¿qué compraste últimamente que realmente no lo necesitaba? O tu hijo te dice, papá, quiero el último iPhone. Y vos capaz que lo amas tanto que sos capaz de sacar un préstamo para comprarle el iPhone, para que él, dentro del grupo de los chicos del colegio o de las amistades, pegue, entre en la medida. Es gastar el dinero que no tengo en aquello que no necesito para aparentar lo que no soy y caerles bien a lo que me caen mal. Entonces, en el primero, renunciar a las comodidades. En el segundo, renunciar a la tradición cultural y también al dinero. Todo esto daba un estatus en el pueblo hebreo. Claro, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, eran gente, eran los apellidos de la familia ya eran importantes en esa época. Además, Roma lo dominaba todo.
estaban los Medici, estaban los Paulis, lo dice en un libro de historia. Y en ese contexto se mueve el Señor Jesús. En ese contexto predica el Señor Jesús. Mas buscad el reino de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Para los judíos era un impacto. ¿Quién es este comentador de parábolas? ¿Quién es este? ¿De dónde salió este? En un momento se acercan algunos curiosos a escucharlo y dicen, nunca nadie habló así. ¿Está en el Evangelio? El Señor no ve la comodidad del medio, sino las bendiciones del fin. Si tu dinámica es tener para alejarte de Dios, la dinámica de Dios es quitarte para que te acerques a Él. Cuando Jesús te dice, sígueme, no es que está mirando los obstáculos que hay en ti, es que está mirando el potencial que hay en ti. ¿Por qué viniste al culto? Porque lo buscas, porque quieres. Vos lo quieres al Señor Jesús. Si Él ya es tu Salvador y ya es tu Señor y vos ya sos salvo, vos lo quieres, lo aprecias, estás agradecido, pero vos le quieres dar más. Por eso vienes, porque quieres crecer más espiritualmente. Y para ese crecimiento es necesario ciertos renunciamientos. Yo dije, 3 renunciamientos y un enfoque. Pero hay un tercero que se acerca. Verso 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, mi familia. La familia influye, y mucho. El despedirse de la familia en el contexto hebreo de la época del Señor Jesús tomaba mucho tiempo. No es como que, bueno, yo cumplo los 18 y le digo a mi papá y mi mamá, papá, mamá, yo me voy a Buenos Aires a buscar trabajo porque acá en Metán no hay nada. ¿Y cuándo te vas, hijo? Y me voy el mes que viene. ¿Y en qué te vas a ir, papá? Y me voy en el Cinta de Plata. Era el ferrocarril Belgrano que salía de La Paz, Bolivia, iba hasta Retiro. Todos los días pasaba el Cinta de Plata a las 0 horas. ¿Pero con qué? Y bueno, con la plata que ustedes me ayuden. ¿Me pueden comprar el pasaje? Y sí, mi papá, como era así, con tal de no tenerte acá de vago, sí, te damos la plata para que vaya a Buenos Aires a buscar trabajo. Porque todo el mundo se iba a Buenos Aires. Le estoy hablando del año 1978. Yo tenía 18 años, terminaba el colegio, y mi papá me dijo, tenés 2 opciones, o va a trabajar o va a estudiar, pero acá de vago no va a estar. Contexto cultural occidental de Metán. No sé cuál es tu contexto cultural. Yo hoy tengo 60 años. Gracias a Dios, gracias Señor. 60 años, gracias a Dios. Llevaba tiempo una fiesta, despedirse. Porque ellos, los judíos, son de muchas celebraciones. No es, chao, me voy, bueno, chao, que te vaya bien. No. Hacen esto, hacen aquello. Pero el Señor Jesús le dice, no, la misión es urgente. Dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de mi familia primero. Y Jesús le dijo, y acá viene el cuarto punto. Pero esperen. Que vuelve a su casa. Yo me imagino que si es un joven, vuelve a su casa y le cuenta a su papá, judío de pura cepa, su madre judía, los hermanos judíos súper religiosos, van a la sinagoga todos los sábados, guardan el Sabbat, guardan la fiesta de los panes sin levadura, guardan la fiesta de esta, la fiesta aquí, la de los tabernáculos, la 1, la 2, la 3, porque son judíos religiosos. Y de pronto dice, papá, mamá, me encontré con un maestro, se llama Jesús, lo escuché hablar, no sabe las cosas que dice, dijo esta parábola, dijo esto, dijo aquello, yo me voy con él. ¿Cómo? Sí, yo lo voy a seguir, a mí me impactó su mensaje. Vení, sentate un ratito acá, vamos a conversar. Yo acá anoté, como para no olvidarme, que tú te vas ¿con quién? Me voy con Jesús de Nazaret.
Y decime una cosa, ¿dónde duerme ese hombre? Bueno, duerme donde lo agarra la noche, donde lo agarra la siesta. Vos acá tenés cama, un colchón cómodo, almohada, está la mamá, tenés tus hermanos, tus abuelas te aman, las abuelas son importantísimas en la cultura hebrea, y los abuelos, y que vos te vas a ir con ese perfecto desconocido. No, no es desconocido, papá. Ya su fama trasciende la frontera de Israel. Yo creo que ya lo conocen hasta la frontera Egipto, Jordania, hoy Cisjordania. Su fama ya trasciende. A mí me impactó, papá, mamá, su mensaje me llegó. Espera un ratito. ¿Y qué come ese tal Jesús? Y bueno, come peces, panes, y a veces no tiene tiempo ni para comer. ¿Lo dice o no el Evangelio? A veces no tiene tiempo para comer. Hay un pasaje en donde le dice a los discípulos: venid y descansad un poco. Se movía todo el día. ¿Buscando qué? Almas. ¿Buscando qué? Vidas. ¿Buscando qué? Restaurar la verdadera fe, porque el templo judío iba a caer. Él lo dijo. ¿Ven ese templo? ¿Ven esa magnificencia? ¿Ven esos mármoles? ¿Ven esas arañas? ¿Ven esos granitos? No va a quedar nada. Todo va a caer. ¿Qué? Años nos llevó a construir esto. Va a caer porque va a venir, él lo sabía, va a venir en el 70 el emperador romano Tito y no quedará nada. Destruir ese templo, hablaba de su cuerpo, y yo en 3 días lo reedificaré, pero hablaba de su cuerpo, que iba a ir al Gólgota, luego iba a ir a la sepultura, pero se iba a levantar triunfante y victorioso al 3er día, porque él con su muerte iba a vencer al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo, a Satanás, a los demonios, al adversario, al enemigo de tu vida y de mi vida. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Ese es el Jesús que quiere 3 renunciamientos y un enfoque. ¿Y vos crees que el Señor te va a torcer la voluntad? No, porque Él te dio el libre albedrío. Eres libre para decidir, para tomar decisiones, para comprar, vender, comerciar, entrar, salir. Eres libre. Punto 4. ¿Qué enfoque? Ninguno que poniendo la mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero claro, yo que vivo en una zona agraria, un conocido mío compró un tractor que viene con GPS incorporado, lo programa la computadora y se va solo. En aquella época el que araba tenía que elegir un punto fijo en el horizonte y no sacar la mirada, porque si sacaba la mirada el surco se iba para acá o se iba para allá. Acá hay un hermano que me está diciendo, sí, así es, porque sabe de agricultura. Enfoque, querido, enfoque, hermano, amigo, amiga, enfoque. ¿En qué? En las cosas de Dios. Las cosas del mundo te van a querer sacar del enfoque espiritual. El mundo te va a sacar de la mirada en el horizonte. Te digo, vos te descuidás y te saca. Un campesino arando con un animal debía elegir un punto en el horizonte, porque si no iba a zigzaguear. Es hora de dejar el zigzagueo, es hora de dejarlo. Yo hubo un tiempo que zigzagueaba, no en mi fe, sino que zigzagueaba en cuestiones teológicas y me hacía decenas y decenas de preguntas, hasta que me senté de cabeza a comprar nuevos libros, Biblias comentadas y a leer. Y el que haga una línea chueca, el que hace una línea chueca es la típica marca de un aficionado. Y el Señor Jesús no quiere aficionados, quiere consagrados.
Tú no estás llamado a ser un aficionado, tú no estás llamado a ser un mediocre, tú no estás llamado a ser un vencido, como me sentía yo en mi adolescencia, un marginal. No, tú estás llamado a ser, lo dijo el pastor, somos hijos del rey. ¿A quién le tenemos que dar? ¿Qué me importa el estatus? ¿Qué me importa caerle bien? En Metán decimos la crema, no sé cómo dicen acá. Yo soy lo que soy, nací donde nací, soy hijo de ferroviario, me dio estudio mi papá, estudié acá algunos años, luego volví a Metán y esto es lo que soy. Y con esto que soy, este es mi don, esta es mi herramienta, esto es lo que yo tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te has puesto de pie, abriste tus ojos, dale gracias al Señor. Ahora, cuidado. ¿Por qué no juzguemos a los que querían seguir? Moisés dijo, protestó Moisés. ¿Quién soy yo para ir y hablarle al faraón? Soy tartamudo, no sé hablar. Amós dijo, no soy profeta, ni siquiera soy hijo de profeta. Ni siquiera soy hijo de profeta, sino que soy un simple cuidador de ovejas y además lo único que hago es recoger higo silvestre. ¿A mí me vas a llamar? Sí, a vos te estoy llamando. Gedeón dijo, pero yo, Señor, yo soy de la tribu de Manasés, el clan mío, el clan más pobre de todos los linajes de Israel. A vos te estoy llamando. Jeremías dijo, Señor, soy muy joven, a vos te estoy llamando. Isaías dijo, todo se acabó para mí, estoy condenado porque soy un pecador, tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, te respeto, Señor, te respeto, oh Jehová, te respeto, oh Yahvé. ¿Sabes por qué te respeto? Porque he visto al Rey del Universo, veo al Dios Todopoderoso, Isaías 6:5. Esto es 3 renunciamientos y un enfoque. Y aún así, cada una de estas personas, aunque con renuencia, hicieron lo que Dios les pidió. Y Dios bendijo su quejoso discipulado. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa un rotulador con tinta que no es indeleble. La tinta indeleble no se borra. Dios escribió hasta ahora ciertos pecados tuyos con tinta que se puede borrar. Que lo borre hoy, pedíselo. Borra mi pasado para siempre. Gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por tu entrega en el Calvario, gracias porque si peco, abogado tengo para con Dios, a Jesucristo el justo. Primera carta de Juan. Gracias por tu misericordia extendida, porque no me juzgas y me llamas a una verdadera y genuina conversión. Dios siempre da una nueva oportunidad. Escuché la historia de una profesora que la mandaron en Puerto Rico a una zona marginal. Sé que Oscarcito es maestro y profesor. ¿Hay alguna otra maestra o profesora acá? Esto le va a gustar. Escuchá, esto te va a gustar. A todos les va a gustar. Y había un grupo de chicos que habían estado meses y meses sin maestro. Llega al 3er grado, que según los expertos es el más difícil de la escuela primaria. Yo coincido. Y ella hace un examen para 25 alumnos y pone 20 puntos en el examen. 20 puntos. Y en Puerto Rico tienen la costumbre de calificar con más 6, signo más 8. Recoge las hojas y de todos los exámenes había uno que de las 20 preguntas tenía una sola buena y todas las demás malas, y la nota que ella tenía que poner era menos 19, signo menos 19. Y dice el que cuenta esta historia, que es verdad, que cuando llegó el momento de poner las notas, temblaba su mano y se largó a llorar la maestra. Y no le puso menos 19, le puso más
1. Más 1. ¿Qué le puso? Más 1. ¿Qué le puso? ¿Y qué le tendría que haber puesto? Menos 19. ¿Pero qué le puso? Más 1. Porque es así obra Dios. No te quiere poner menos 19, te quiere poner más 1. Pero levántate de una buena vez. Levántate de una buena vez. Y dice la anécdota que el chiquito con la mano temblorosa viene hacia ella y le dice: maestra, a mí nunca jamás me pusieron un más tanto ni un menos tanto. A mí siempre me ponen menos. Y usted me puso más 1. Y ella le dijo: es para que tú veas que tienes potencial. Tienes potencial. Y yo en mis 34 años como docente, educador de secundario, tengo la gratitud de decir que en mi vida como profesor he ayudado a chicos porque aprendí a no evaluar para dañar, evaluar para restaurar, evaluar para sanar, evaluar para curar. Así es nuestro Salvador. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. No son los clavos fríos, ni el cruel madero. No es la punzante espina en el Calvario, ni la aguda lanza de que el soldado impío hunde en la carne con profunda herida. Estoy hablando del sacrificio de la cruz. No es el sol ardiente que quema el rostro del Señor y quema su pupila. No es la esponja amarga que el soldado romano acerca a su reseca boca. No es tampoco el olvido de Dios el Padre como el Señor Jesús estima que el Padre lo olvidó. No es eso. No es el clavo frío del madero. No es el sol ardiente del mediodía de Palestina. No es la esponja amarga. No es tampoco el olvido del Padre. No es la espina ardiente de la corona que lleva sobre su cabeza. No es eso. ¿Y entonces qué es? ¿Sabe qué es? Es tu indiferencia. Es mi indiferencia. Es tu cruel desvío. Es mi cruel desvío que le hiere inclemente con su agudo filo. Y es la sed inmensa de Cristo de tener tu alma que mueve hacia ti sus manos heridas por los clavos de los soldados romanos y hoy siguen abiertas diciendo: ven a mí, oh pecador, ven a mí, oh pecadora, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la solución a tu sed espiritual. 3 renunciamientos y un enfoque. Comodidades, cultura y tradición y dinero, familia. ¿Qué te está frenando? Que Dios te bendiga y deje esta palabra en tu corazón, en tu mente.